Muy buenas para todas, compañeras y tutora. En el día de hoy vamos a analizar la pregunta orientadora de la guía 3. Entonces voy a empezar yo para posteriormente darle el paso a mis compañeras. Bueno, a mí me gustaría empezar mi intervención mostrando cómo los enfoques tradicionales y emergentes se complementan para ampliar nuestra comprensión del aprendizaje desde la psicología. Primero, desde los enfoques tradicionales como el conductismo, ha sido fundamental para entender el aprendizaje como un cambio observable en la conducta. Autores como John B. Watson, retomado por Antoniles 2020, plantearon que la psicología debía estudiar únicamente lo medible, lo que permitió generar métodos experimentales claros para analizar cómo los estímulos moldeaban el comportamiento. Más adelante, Skinner profundizó con el condicionamiento operante, mostrando que el aprendizaje se sostiene por medio de refuerzos, castigos y consecuencias. Pérez Álvarez en 2021 y Manzuela en 2022 resaltan que este enfoque, aunque sea clásico, sigue teniendo vigencia para comprender procesos educativos, organizacionales y de modificaciones conductuales. Sin embargo, el aprendizaje no se reduce solamente a lo representable y observable, sino que hay enfoques cognitivos, especialmente desde la perspectiva desde Piaget, ampliaron esta mirada al mostrar que el aprendizaje implica la construcción activa de constructos mentales, y Zúñiga y colaboradores muestran que las etapas del desarrollo cognitivo permiten comprender cómo evoluciona la inteligencia y cómo las personas reorganizan su pensamiento según su etapa de evolución. Esto aportó una visión más profunda sobre cómo los estudiantes interactúan, significan y transforman la información. Ahora bien, los enfoques emergentes han incorporado dimensiones sociales, culturales, relacionales, que enriquecen aún más el concepto del aprendizaje. Por ejemplo, la teoría de la sociocultural de Vygotsky, retomada por Guerra García en 2020, resalta que aprendemos cuando interaccionamos con otros en contextos que nos proporcionan herramientas simbólicas y culturales. Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próxima y de aprendizaje medido muestra que el desarrollo humano no es solo individual, sino profundamente colectivo. Asimismo, las teorías recientes sobre el aprendizaje situado y ecológicas educativas, como las que representan Muñoz Lira y Tibau, muestran que el aprendizaje ocurre en redes, en comunidades y en prácticas culturales reales. Las investigaciones sobre interculturalidad, como las de Miranda y colegas de 2024, evidencian cómo el encuentro con otros amplía competencias y favorece al aprendizaje significativo. Incluso en estudios contemporáneos como los de Nacimiento en 2024, exploran cómo la creatividad y la expresión estética también surgen a partir de las experiencias y contextos culturales específicos. En resumen, los enfoques tradicionales aportan claridad, métodos y estructuras para estudiar lo que es el aprendizaje. También los campos emergentes ayudan a ampliar mucho el conocimiento sobre lo social, lo emocional, lo cultural, lo situacional, lo que junto ayuda a comprender mucho el aprendizaje como un proceso que integra conducta, contexto, interacción y lo cognitivo. Bueno, muchas gracias y ahora le doy la palabra a mi compañera Ingrid.
Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Ingrid Yurley Sarmiento Bautista y hoy vengo a responderles la pregunta base, que es cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Entonces, yo siento que los enfoques pues tradicionales y los enfoques emergentes aportan de manera complementaria a la comprensión del aprendizaje, porque cada uno de estos se enfatiza en dimensiones distintas del ser humano, pues como del contexto o de los procesos cognitivos, ¿cierto? Pues como primer paso podemos hablar de los enfoques tradicionales, que son los enfoques clásicos como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, han sentado como las bases científicas del estudio pues, del aprendizaje. ¿Qué es el conductismo? Es como, disculpa, es como lo que aportó métodos objetivos para observar y medir la conducta, permitiendo siempre como comprender los estímulos y las consecuencias que moldean el comportamiento. El cognitivismo es lo que abrió la caja negra o como jocosamente se dice, de la mente, ya que pues explica procesos como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Por último, el constructivismo resaltó que el estudiante construye pues activamente su conocimiento a partir de experiencias previas. Como podemos, como segundo aporte, es los aportes de los enfoques emergentes, ¿cierto? Estos son como el socioconstructivismo, el conectivismo, la neuroeducación y el aprendizaje, situado pues ampliamente en la mira de incorporación de nuevas realidades, pues actualmente en el siglo XXI. El socioconstructivismo es lo que enfatiza como el papel de la interacción social, la cultura y el lenguaje en la construcción del conocimiento. El conectivismo es como lo que reconoce el impacto de las tecnologías digitales y plantea que aprender también es saber conectarse con redes o información de personas. La neuroeducación es la que integra hallazgos de la neurociencia para comprender cómo aprende el cerebro, cómo influyen las emociones, la atención y la plasticidad cerebral, ¿cierto? También, o por último, el aprendizaje situado es como lo que destaca que se aprende mejor cuando los conocimientos se vinculan en contextos reales y significativos. También nos preguntamos, ¿cierto?, ¿por qué estos enfoques pues serán necesarios en la vida? Dice que porque los enfoques tradicionales explican el cómo interno del aprendizaje, mientras que los emergentes explican el dónde, con quién y para qué se aprende hoy. Cuando se integran ambos, se podría decir que nos permite que diseñar experiencias de aprendizaje muy completas, responder a las necesidades contemporáneas de los estudiantes, entender el aprendizaje como un proceso biológico, psicosocial y quizá también cultural, ¿cierto? Es por eso que los enfoques tradicionales no quedan como obsoletos. Más bien proporcionan como la base teórica que los enfoques emergentes actualizan y amplían. Juntos permiten como una comprensión más profunda y multidimensional del aprendizaje. Esto es necesario porque para enfrentar los retos que hoy en día se presentan en la educación actual. Le doy el paso a mi compañera. Muchas gracias, compañera Ingrid. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Karen Rodríguez y hoy quiero compartir mi aporte a la pregunta central del panel, cómo los enfoques tradicionales y emergentes contribuyen a comprender el aprendizaje desde la psicología. Mi intención es mostrar cómo cada perspectiva ilumina distintos aspectos del proceso de aprender y por qué es importante reconocerlas como complementarias. Para comenzar, desde los enfoques tradicionales, la psicología ha logrado entender el aprendizaje como un proceso estructurado, observable y en muchos casos medible. El conductismo con autores como Watson y Skinner permitieron comprender cómo las conductas se forman a través de estímulos, respuesta y refuerzo. Esto nos enseña que muchos aprendizajes se pueden modificar o fortalecer mediante la repetición y el uso adecuado de consecuencias. Gracias a esta teoría surgieron técnicas que aún se utilizan en las aulas y en los procesos terapéuticos.
como los reforzamientos positivos y el moldeamiento de conductas. Por otro lado, el cognitivismo y los aportes de Piaget ampliaron la mirada hacia el interior del estudiante en la memoria, la atención, los esquemas mentales y las etapas del desarrollo. Desde la psicología, esto nos permitió comprender que aprender implica construir representaciones y que cada etapa del desarrollo tiene formas particulares de pensar, razonar y comprender. En contraste, los enfoques emergentes amplían esa visión y explican dimensiones más sociales, culturales y emocionales del aprendizaje. Por ejemplo, desde el constructivismo sociocultural, Vygotsky plantea que aprender es esencialmente un proceso social mediado por el lenguaje y las interacciones. La zona de desarrollo próximo y la figura del mediador nos muestran que el aprendizaje se potencia cuando otros nos acompañan. También encontramos perspectivas como el aprendizaje situado, la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que resalta que aprendemos dentro de los sistemas interconectados como la familia, la escuela, la comunidad y el contexto cultural. Esto significa que el aprendizaje no ocurre igual en todos los entornos y que cambia según las condiciones socioculturales, como en comunidades indígenas, rurales o urbanas. Además, enfoques emergentes como el aprendizaje significativo y la pedagogía del encuentro subrayan la importancia de conectar los contenidos con la experiencia de vida y reconocer la diversidad cultural como parte esencial del proceso educativo. Lo más valioso es comprender que los enfoques tradicionales y los emergentes no se excluyen, sino que al contrario se complementan. Estos enfoques tradicionales aportan estructura, claridad y herramientas para medir o planear el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mientras tanto, los emergentes permiten humanizar, contextualizar y darle sentido a ese aprendizaje. Desde la psicología, esta combinación ofrece una visión integral del ser humano, cómo adquiere habilidades, cómo procesa la información y cómo su entorno influye en su desarrollo. Bueno, en conclusión, tanto los enfoques tradicionales como los emergentes resultan fundamentales para comprender el aprendizaje desde la psicología. Los tradicionales explican cómo se forman las conductas y los procesos mentales, mientras que los emergentes nos muestran el dónde, el por qué y el impacto que tienen las interacciones sociales y la cultura. Juntos nos permiten entender que aprender no es solo memorizar, sino construir, convivir, emocionarse y transformar la experiencia personal y colectiva. Muchas gracias y ahora le doy paso a mi compañera Claudia. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Julieta Alejandra Bueno Camargo. A continuación abordaremos la pregunta central: cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología, donde analizaremos los siguientes enfoques. Primero, enfoque conductual. Comenzamos con uno de los enfoques más clásicos, el conductual. Este enfoque entiende el aprendizaje como un cambio observable en la conducta moldeada por refuerzos, castigo y el ambiente. ¿El conductualismo sigue siendo útil hoy? Mi argumento es que sí, pero con límites. Aporta claridad sobre la importancia del ambiente, la rutina y estructura. Es útil en la adquisición de hábitos o autorregulación de comportamientos. Enfoque cognitivo. Este enfoque amplía la mirada hacia los procesos internos, como memoria, pensamiento, razonamiento, esquemas de asimilación y acomodación.
Piaget postula que aprender implica reorganizar la estructura mental del individuo. El cognitivismo nos dice que no llegamos vacíos a aprender. Cada persona tiene un marco mental que influye en cómo interpreta la nueva información. El enfoque sociocultural desde Vygotsky, este enfoque reconoce que el aprendizaje se origina primero en lo social, para luego internalizarse. El lenguaje juega un papel central como mediador del pensamiento y la cultura. Implica reconocer que el estudiante no aprende aislado, aprende conversando, observando, participando y siendo guiado dentro de una comunidad. Este enfoque aporta una mirada más humana, contextual y diversa del proceso educativo. El enfoque del buen vivir, este enfoque emergente propone que aprender no es un proceso cognitivo o conductual, sino una forma de convivir, relacionarse y construir bienestar colectivo. Nos invita a considerar la diversidad cultural, la inclusión, la interculturalidad, los saberes ancestrales y la armonía con el entorno. No se centra únicamente en el desempeño individual, sino en la calidad de vida y la convivencia comunitaria. También integra dimensiones éticas, culturales, comunitarias y humanas dentro del aprendizaje. En conclusión, los enfoques tradicionales como el conductual y el cognitivo han sentado las bases para comprender el aprendizaje desde la psicología. Amplían esa mirada incorporando la cultura, la comunidad, la diversidad y el sentido ético de aprender. Comprender el aprendizaje hoy exige integrar perspectivas, reconocer la complejidad humana y apostar por una educación más inclusiva, más significativa y más conectada con la realidad social. Para terminar, quiero dejar una reflexión que atraviesa todo lo conversado hoy. Comprender el aprendizaje desde la psicología no es elegir un solo camino, sino reconocer que cada enfoque ilumina una parte distinta de lo que significa ser humano. El conductual nos recuerda la fuerza del ambiente, el cognitivo la riqueza del pensamiento, el sociocultural la importancia de las relaciones y el buen vivir el valor de la comunidad y la armonía. En un mundo que cambia tan rápido, el reto no es aferrarnos a un enfoque, sino aprender a tejerlos, construir puentes y generar prácticas educativas más sensibles, respetuosas y contextualizadas. Muchísimas gracias, compañeros y tutores. Buenas noches, mi nombre es Claudia Asprilla y les hablaré un poco sobre cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. Los enfoques tradicionales son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Los enfoques tradicionales proporcionan las bases históricas del estudio del aprendizaje. Inicialmente, el conductismo explica que el aprendizaje como un cambio observable en la conducta, producto de estímulo, de esfuerzos y repeticiones. Su aporte principal es mostrar que el ambiente moldea el comportamiento. El cognitivismo, por su parte, introduce procesos internos como la atención, la memoria y resolución de problemas. Con este enfoque comprendemos que aprender no es solo responder a estímulos, sino procesar información activamente. Y por último, el constructivismo plantea que el individuo construye su propio conocimiento a partir de experiencias previas y desarrollo personal. Destaca el papel de la interacción y la actividad mental. La idea clave es que los enfoques tradicionales nos dan una comprensión sólida sobre cómo se forman, cambian y se organiza el conocimiento. Los enfoques emergentes son la neurociencia, el conectivismo y el aprendizaje situado. Los enfoques emergentes amplían esa base hacia realidades actuales y nuevos hallazgos científicos. La neurociencia del aprendizaje explica cómo
la plasticidad cerebral, las emociones y las redes neuronales influyen en la adquisición de habilidades. El conectivismo reduce que hoy aprendemos a través de Internet, comunidades digitales y tecnologías. El conocimiento está distribuido y se actualiza constantemente. El aprendizaje situado destaca que se aprende mejor en contextos reales, colaborativos y culturalmente significativos. La idea principal es que los enfoques emergentes permiten entender cómo aprendemos en un mundo digital, social y neurobiológicamente complejo. En resumen, los enfoques tradicionales ofrecen fundamentalmente teóricos y experimentales sobre cómo ocurre el aprendizaje, mientras que los emergentes incorporan contexto, tecnologías, culturas y la neurociencia. Juntos permiten una comprensión más compleja, actual y aplicable de lo que es el aprendizaje humano. Muchísimas gracias.